Podemos encender las luces, ¿eh? Hola, pues me llamo Pablo, soy del colectivo Todo por la Praxis y yo quiero antes de nada deciros que yo tengo un problema. Soy abogado y tengo una tendencia a hablar muy rápido por una serie de circunstancias que no vienen al caso. Entonces voy a intentar ir lento y sobre todo ser muy impreciso, ¿vale? Y dar ideas muy genéricas también porque tenemos poco tiempo. Os lo digo que sobre todo no paréis de hacerme preguntas e intentaré ser un poco impreciso. A veces seré un poco incluso irónico y sarcástico y diré cosas para que queden claras porque la explicación que tendría que dar para entenderla a todo el mundo sería un poco complicada. Lo que quiero decir el primero es que todo lo que hemos visto hasta ahora no vale para nada. O sea, no vale para nada. Podríamos haber estado todos en nuestras casas pasando lo mejor, gastándonos el dinero en otras cosas porque no vale para nada. Y no vale para nada porque es un bien de dominio público, de una cañada real. Y este tipo de bienes tiene la particularidad, primero, que están en manos de la administración. En segundo lugar, que están exclusivamente destinados a un fin público. En este caso, la utilización para la transhumancia y determinados usos y complementarios y permitidos. Que no es ninguno de estos, de los que hemos hablado, ninguno. Pero ni parcelaciones para hacer pequeños huertecillos, ni para hacer edificaciones alternativas, ni nada de lo que incluso nosotros hemos hecho es legal. O sea, no se puede hacer nada. Solo hay dos posibilidades. Si sigue siendo un bien de dominio público, lo único que cabe es lo que pretende hacer la administración, derribar todo y que vuelva a su estado natural. Eso es una barbaridad y una tontería, y además es ser poco realista. Porque si vosotros veis allí, lo que veis es una ciudad auténtica. Un poco cutre a veces, un poco tal, pero es una ciudad como la copa de un pino. No tiene todos los servicios para que sea una ciudad auténtica, pero es que es una ciudad donde viven 40.000 personas, 15 kilómetros, de casas, de instalaciones, etcétera. Entonces, la única posibilidad para hacer lo que quieran hacer unos o lo que quieran hacer otros, que se pueda compaginar, que se pueda discutir y tal, es que deje de ser un bien de dominio público. Y solo hay dos vías. Lo que pretende hacer la administración, la Comunidad de Madrid, que es una ley para desafectarlas. O bien, si esa ley nunca se aprueba, que posiblemente nunca se apruebe porque hay intereses políticos, es acomodarse al procedimiento que prevé la propia ley de vías pecuarias, porque la ley, a diferencia de otros bienes de dominio público, como costas, etcétera, entiende que es una cuestión meramente histórica, que es posible que la cañada pueda perder su condición de bien de dominio público cuando no reúna las condiciones naturales para que sigan como tal. Y es lo que lleva pasando hace 30 o 40 años. O sea, no nos engañemos. Es que es así. O sea, otra cosa no hay. El que quiera ver otra cosa se está engañando a sí mismo y está engañándonos a todos. Entonces, incluso aunque no se esté a favor de nuestra propuesta, se esté en contra, lo que es imprescindible es que previamente esté desafectado. Si no, no hacemos nada. O sea, eso es impepinable. Por la ley, que a lo mejor se aprueba o no, o por el procedimiento establecido en la ley, me da igual. Que lo prevé, por cierto, es más riguroso, en fin. Bueno, entonces imaginémonos que deja de ser bien de dominio público porque se aprueba esa ley anunciada, que nunca se aprobará, ya lo digo yo, o porque se tramita el procedimiento administrativo que está previsto en la ley. Me da igual. Sigue siendo un bien público, sigue siendo un bien de la comunidad autónoma, pero es un bien patrimonial. Y entonces, ¿cuál es la particularidad? Que siendo cañada real es absolutamente no urbanizable de especial protección y por tanto es incompatible con cualquier desarrollo urbanístico y con cualquier otra actividad que no sea la de servir de cañada de vía pecuaria, como ya os he dicho. Pero si por el contrario deja de ser bien de dominio público, bien de dominio público, es un bien público pero es patrimonial y sigue siendo propiedad de la comunidad autónoma, pero se puede ya destinar a determinados usos públicos. Y ya se puede cambiar la clasificación y se puede llevar a cabo nuestro plan. Y entonces nuestra perspectiva, nuestro plan, ¿cuál es? Se basa en una serie de puntos. Sí. Pero vente para acá. Tenemos, o sea, bueno, en lo que viene a proponer Pablo, que también aparte que se acelera, se ha adelantado una buena parte. O sea, en principio es lo que os contaba antes. En principio, como sabéis, hay una ley en ciernes de la Comunidad de Madrid. Y bueno, hubo como una llamada por parte de los vecinos, sobre todo de un sector, de la asociación del sector 4, que por cierto es una pena, o sea, que estemos aquí hablando tanta gente y no estén los vecinos aquí. O sea, ¿estáis? Ah, vale, bien, perfecto. ¿De qué sector? O sea, yo del 5. Bueno, soy Vanessa y represento el sector 1. Vale, es que no veía a Lidia, que son las que sí que conocemos, y nos gustaría que estuviesen aquí porque estamos hablando de la cañada y me parece increíble que no haya nadie en la cañada con tanta gente hablando. Sí, es un poco raro, es un poco raro que no haya nadie en la cañada hablando de este tema de la cañada. Lo primero que hay que decir, este hombre es abogado, ¿no? Sí, Pablo. ¿Cuánto tienen las cañadas? De ancho. Pues eso depende de... 75,22.
Aquí tengo unas órdenes ministeriales Sí, eso es lo que te iba a decir. Del que se 50 al acortaron 60. en el tramo de Rivas, donde vivo yo, a 14 metros. Por eso, Covivar se metió en la cañada y quería toda la cañada Pero vamos a ver. para edificar. Vale. Eso es lo que hay que explicar. Sí, no, si ahora te, o sea, nosotros te dejamos, es que a nosotros nos interesa mucho que habléis vosotros. Nosotros casualmente venía un poco a contar que nosotros vinimos apareciendo con un plan alternativo porque nos llamó Lidia en su momento para proponer un plan alternativo a lo que proponía la Comunidad de Madrid, y era un poco los antecedentes a todo esto. Nuestra propuesta de plan, que ahora lo explicará Pablo, era una propuesta de plan de permanencia de los vecinos en la cañada, y ahora Pablo lo explica. Yo creo que luego tenéis que hablar vosotros, o sea que cuando queráis. Pues me parece la leche. Entonces el problema jurídico no solo ese, sino que incluso hay unas órdenes de los 50 a los 60 que reducen. Estas son las órdenes De ministeriales. los 50 a los 60 que reducen. Es más, no sé si sabéis, y no voy a meterme en temas jurídicos, que la cañada no está deslindada. Y los efectos jurídicos de eso, bueno, no voy a meter un rollo, pero os podéis hacer lo que es. Es decir, que, en fin, bueno. Entonces, nosotros proponemos una cosa distinta y se basa en una serie de puntos. En primero es que los vecinos se queden, quien quiera quedarse. En segundo lugar es que la ciudad se quede, porque eso es una ciudad mejor o peor, más cutre, menos cutre, más regularizada, menos regularizada. Y en tercer lugar, que se regularice. Y además es que esto ya ha pasado, es decir, no de la manera con esa problemática, porque es una cañada real, es una vía pecuaria, etc, etc, etc. Pero es que ya ha pasado. Pasó en los 50 y los 60 con muchos de los barrios de Madrid, que se reurbanizaron y se regularizaron. Previsiones hay, con la ley del 85 de la Comunidad de Madrid, de las urbanizaciones ilegales. Se estableció un anexo con unas urbanizaciones y se previeron instrumentos parecidos a los que nos proponemos para su regularización. Entonces se basa en una serie de principios. Primero, que los vecinos que se quieran quedar y que se puedan quedar. En segundo lugar, que la ciudad permanezca. Y que en tercer lugar, que se regularice. Esto último es complicadísimo. Os podéis hacer una idea de lo complicadísimo que es. ¿Qué requiere esto último? En primer lugar, una serie de principios. Primero, el que haya un acuerdo entre las administraciones implicadas, Comunidad de Madrid y ayuntamientos. Y que las grandes líneas se fijen previamente en forma de convenio. En segundo lugar, que los vecinos participen, que se constituyan una asociación única por sectores o única para toda la cañada, que se le permita su constitución como entidad urbanística colaboradora, que es perfectamente factible, y que se integre en ese proceso en colaboración y en convenio con las administraciones. Porque el principal protagonista aquí, nos guste o no nos guste a muchos, lo cierto es que son los vecinos, y punto. Son los primeros que llevan muchos años de allí y son los que han ido haciendo esa ciudad al margen por desinterés por parte de las administraciones. Entonces, esa regularización, ¿cómo se llevaría a cabo? Es complicadísima, pero es perfectamente posible, porque es que la ley, mejor o peor, habría muchas veces que buscar resquicios, lo permite perfectamente. Entonces, se llevarían a cabo, y no os voy a aburrir, la posibilidad de que cada uno de los ayuntamientos llevara a cabo una modificación de sus planes y permitiera la delimitación de sectores para su consideración como suelos urbanizables y la posibilidad de su gestión. Gestión que principalmente llevaría a cabo la administración, porque sigue siendo la titular del suelo, y eso lo va a ser siempre, le gusta a la gente o no. Pero los vecinos pueden participar a través del reconocimiento de derechos de superficie. Es decir, el suelo era dominio público, era de la administración, todo lo que quieras, pero se le puede reconocer una legitimación evidente a muchos vecinos, que es el reconocimiento de derecho de superficie, ¿vale? Tú eres el propietario del suelo, pero yo soy propietario y tengo un interés en permanecer porque lo que está arriba, que son las edificaciones y construcciones, son mías. ¿Entendéis? Entonces, el reconocimiento de ese derecho de superficie permitiría que a través de esas asociaciones los vecinos se incorporasen al procedimiento, a ese proyecto, que interviniesen en el mismo y que fueran copartícipes del planeamiento y de la gestión de todo ese ámbito que se tiene que desarrollar. Maneras hay infinitas, nosotros proponemos algunas. Es un documento abierto que, bueno, que puede ser objeto de debate, que se tendría que perfilar, pero que establecen las líneas básicas. Y esto es perfectamente posible, porque si me creéis, todos estos instrumentos, el reconocimiento del derecho de superficie, la posibilidad de la modificación de los planes, la posibilidad de que puedan participar a través de las entidades urbanísticas colaboradoras, la posibilidad de que se pueda llevar todo a cabo, está previsto en la ley. Entonces, no os voy a marear con todo lo que podría ser el proceso de la reclasificación, de la modificación de los planes generales, etcétera, pero si me creéis, esto podría ser posible. Entonces, tú tienes una realidad en una ciudad que tú puedes más o menos regularizar. ¿Por qué? Porque simplemente hacer un análisis del territorio, cómo está, quiénes son los vecinos que quieren quedarse y quieren participar, y había otros que por el contrario desearían marcharse frente a la posibilidad que les puede ofrecer la administración de un realojo en otro sitio. Entonces, en el diseño de la ciudad se puede partir de un poco de la realidad que ya está y propuestas
creando los equipamientos que fueran necesarios para dotar de servicios a esa ciudadanía en los solares que quedaran vacíos por parte de los vecinos que quieren marcharse. Porque el suelo sigue siendo de la administración, insisto. Aquellos vecinos que están de acuerdo con la administración en decir, bueno, pues yo me voy a participar en un proceso de realojo, me voy a otro sitio y yo dejo mi solar, mi casa, la parcela, como queréis llamarlo, vacío. Bueno, pues esos serían los lugares preferentes para, dentro del diseño y de la ordenación del territorio, decir, bueno, pues aquí voy a poner yo todos aquellos equipamientos o dotaciones públicas que yo considere necesario atendiendo a los perfiles de población de la gente que vive allí. Eso todavía no se sabe, hay varios estudios y tal, y la información no la tenemos, pero es evidente que serán necesarios establecer escuelas, es necesario centros sociales, hay mucha gente mayor, centros educacionales, en fin, un largo etcétera. Se puede proponer también, y es perfectamente factible, la creación de unas redes de abastecimiento de servicios partiendo de lo que ya más o menos existe y que se tendrán, eso sí, que acoger un poco a los parámetros que establece la ley. Fundamentalmente, os habéis dado cuenta, es la creación de un gran viario que se tendrá que fijar para ajustar a los parámetros de la ley, del plan, etcétera, y que requerirá determinadas actuaciones, sobre todo fijar una alineación y unos retranqueos que sean necesarios para crear una vía que sea factible su utilización como vía principal de todo lo que es la Cañada Real. A veces eso requerirá que determinadas casas pues tengan que retranquearse, algunas posiblemente incluso tengan que desaparecer y otras se tendrán que reubicar conforme a ese proyecto en el cual tienen que participar los propios vecinos, porque a veces habrá que reconfigurar un poco la ciudad. Es perfectamente factible también que en determinadas situaciones, digamos, bueno, hemos agotado un poco los solares y las parcelas que están vacíos para el establecimiento de dotaciones y equipamientos. Bueno, pues cabe perfectamente la posibilidad que en forma de convenio yo diga, bueno, pues a ti te voy a reubicar aquí, tú puedes llegar aquí y entonces esto no lo dejas vacío porque aquí es lógico y es evidente que necesitamos pues crear un acceso para conectar, por ejemplo, con lo que es Rivas y con el resto de los accesos que son importantísimos, las conexiones exteriores. O sea, eso es vital porque si no seguiría siendo un gueto. Entonces, hay una primera posibilidad, que es la utilización de los solares vacíos, de aquellos que no quieren permanecer como vías preferentes de la actuación pública, la posibilidad, cuando sean más necesarios otros, llevar a cabo acuerdos y convenios con los vecinos para la reubicación de equipamientos, y en tercer lugar la posibilidad que incluso un plan pueda establecer ordenanzas de edificación, ordenanzas de usos, de actividades y de instalaciones. Eso es perfectamente factible, partiendo de una realidad previa, que es la que ya existe en la Cañada. Entonces las fórmulas de gestión son, bueno, infinitas porque más o menos la ley lo permite. Entonces, yo creo que ese plan que nosotros proponemos al final se tendría que materializar en un instrumento de planeamiento urbanístico. Y es perfectamente factible y se puede llevar a cabo. Problemas hay, si queréis, yo creo que más o menos lo podríamos más o menos dejar aquí, porque estas son las líneas más importantes a lo que Diego pretendiese un poco, pues si quiere él como arquitecto también aportar algún dato más, sobre todo las ordenanzas de edificación. Y sobre todo que preguntéis, y que también que los vecinos que están aquí hablen un poco, porque los principales protagonistas que siempre han quedado al margen son los vecinos. De hecho, nosotros un poco, la propuesta nuestra, como dice muy bien Diego, fue a raíz de una petición que hicieron pues una persona que estaba en su momento en representación de unos vecinos que estaban allí en la Cañada. Si no, pues en fin. Pero yo lo que quiero transmitiros es que posibilidades hay muchas, pero que ninguna, para resumirlo, se puede llevar a cabo mientras eso sea un bien de dominio público y sea una vía pecuaria. Lo demás es engañarse. O sea, pero engañarse, vamos, es darse contra una pared, es imposible. Oye, Coslada está legalizada. Bueno, pero efectivamente Coslada, por algunos tramos, como ya te digo, hay unas órdenes ministeriales de los 50 a los 60 que redujeron y desafectaron parte del trazado de la Cañada Real. Porque ya entonces se dijo, es que por aquí no pasa casi ni una oveja ni de coña. Entonces, no tiene sentido. Se permitió la colonización agraria, la creación de una serie de parcelas y algunas zonas como Coslada está perfectamente regularizado. Están catastradas, pagan su IBI, pagan sus impuestos, etcétera. Entonces, la Cañada Real en cuanto a la problemática jurídica es súper diversa. Pero nosotros seguimos pensando en esa idea.